Buenas, ¿cómo va? Estamos acá nuevamente después de un mes como para dar un panorama internacional con opinión de lo que está pasando a nivel global para después pasarlo y bajarlo a qué recomendamos hacer en términos de inversiones. Bueno, bueno, tuve una semanita un poco complicada. Pensamos que se resolvía el tema de la guerra de Medio Oriente y al final el negociador por parte de Estados Unidos no terminó yendo. Eso levantó nuevas alertas con posibilidad de un nuevo escalamiento dentro de lo que es la guerra del Medio Oriente. Así que eso complicó un poco la semana. Pero bueno, lo que tuvimos ahora es una reconfiguración en lo que es la guerra. Pasamos de una guerra armada a una guerra económica. Ya dejó de ser algo bélico, pasó más a un enfrentamiento económico y a ver quién aguanta más esta escalada del precio del petróleo, a ver a quién le impacta más. Entonces ahora un poco es podríamos decir, una guerra fría, por ahí encasillarlo de ese lado, donde Irán tiene minado parte del estrecho, pero Estados Unidos tiene buques en el estrecho. Entonces está ahí ver quién termina decidiendo el paso de los diferentes buques y cómo se termina resolviendo el conflicto. Eso como primer punto para empezar la charla, que veníamos diciendo en la charla anterior bueno, que había que analizar la evolución del conflicto, que básicamente si eso se resuelve rápido, todo se destraba, tasas para abajo, acciones para arriba. No está pasando, la verdad que eso no está pasando, no está sucediendo, no se está dando ese escenario. Recordemos que habíamos arrancado con una guerra que se pensaba que en 2, 3 semanas se solucionaba, ya vamos casi un mes y medio, llegando casi al segundo mes, y parece que esto va a continuar. Ahora Estados Unidos está esperando que Teherán mande condiciones para dar finalizada la guerra, así que estamos medio en ese stand-by y puede ser este fin de semana un fin de semana movido de noticias. Así que eso como primer punto importante. Sí. Tengo Seguimos con ese driver que es el más es clave, central. es clave. Eh, Acá tengo el petróleo es claramente el ganador o el asset class ganador de, de este inicio de año, subiendo un 78% en lo que va del año, year to date. Así que claramente ese es el driver. Dependiendo cómo se empiece a configurar el escenario bélico, o si se empieza a destrabar un poco el escenario bélico, podemos tener una reconfiguración de las diferentes variables. El escenario bélico hace elevar el precio del petróleo desencadena otro catalizador o otro evento, que es la la inflación. inflación. La inflación, exactamente. Y bueno, y esta semana tuvimos información de todos los bancos centrales a nivel mundial. ¿Cuál es el panorama general, por así decirlo? Bancos centrales tuvimos Estados Unidos, de Canadá, el Banco Central de Europa, Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Japón. ¿Cuál es el panorama general? Estamos todos pendientes a ver cómo el impacto del petróleo se traslada a la inflación. Nadie movió tasas de interés. Eh, pero bueno, en ese nadie movió tasas de interés, hubo cositas importantes. Y aparte, perdón, si bien ahí mencionaste varios bancos centrales de países de primer nivel, el más importante es Estados Unidos, me parece, donde normalmente se observa su accionar, y también tenemos el agregado de que probablemente la decisión de tasas de ayer haya sido, es de hecho la última de la gestión de Powell. Por lo tanto, también, bueno,
era un condicionante. Exactamente, exactamente. Ayer fue la última decisión la última meeting liderada por Powell. Ahora está Céfalo, el comité, hasta que se haga el nombramiento del nuevo presidente, que todos, o la expectativa es que sea Kevin Walsh, el designado por Trump. Ahora vamos a pasar a eso. Todo este escenario de conflicto bélico, de nueva inflación, de bancos centrales que no tienen muy decidido si aumentar la tasa o bajarla, porque está bastante discutido, hizo que las tasas de interés, sobre todo las de corto plazo, subieran bastante. Hoy tenemos la tasa de Estados Unidos de 2 años en 3,89, o sea, casi cercana al 4%. Eso es importante porque eso hace elevar a toda la curva de tasas de interés. Pero también es importante, no se eleva por el crecimiento real, sino que se eleva por la inflación. Algo que también se monitorea mucho, lo seguimos mucho acá en Argentina porque es clave, en Estados Unidos también, son las break-even. Las break-even de inflación de Estados Unidos, sobre todo la de 10 años, viene subiendo fuerte desde ya 20 de abril, viene subiendo muy fuerte, donde el panorama de este nuevo panorama de inflación se empezó a reconfigurar. El precio del petróleo volvió a 100, entonces se espera que la inflación sea persistente. Y eso hace que la tasa de interés suba, pero por la inflación implícita que hay en la economía, no por el crecimiento real de la economía. Entonces, claramente el catalizador hoy es la guerra. Por lo tanto, a ver, si el catalizador es la guerra, las break-even son como acá en Argentina las tasas de inflación que descuentan el mercado, Exactamente. que las expectativas que vota el mercado con el precio de los bonos, ¿no? Y también se ha estado dando el S&P 500, que es el índice de referencia, en máximos. En máximo. ¿Cómo se explica eso en ese contexto en el cual cualquiera podría decir, bueno, tasas de interés elevadas o con perspectivas que no van a bajar o que van a subir, no es, si se quiere, una buena noticia para las valuaciones de cualquier clase de activo, ya que todo activo se evalúa trayendo a valor presente flujos futuros. Si esa tasa de interés es más alta, esos valores presentes son más bajos. Ujú. ¿Por qué pensás que estamos en máximos con él? Bueno, un poco fue dado por flexibilización en la guerra, en la que o sea, estuvieron a punto de llegar a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero a último momento el negociador por parte de Estados Unidos no fue. Entonces, eso hizo nuevamente bajar las acciones si bien llegamos a máximos, esta semana fue negativa, pero bueno, como decía, eh, toda información nueva que se va dando de la guerra hace mover la volatilidad de los activos es muy alta en estos días. Entonces hace mover muy fácil el precio de los activos. Como estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo, la gente dijo, bueno, acá no pasó nada, no hay ningún problema, esto se resuelve, ya está, vamos a máximos. Fue una recuperación en B literal de las acciones. Entonces, acá como primer punto para ir armando cartera, creo que el consenso de portfolio manager es ser cautelosos, estar invertido en sectores selectivamente o en industrias selectivamente, pero ser cautelosos, porque la volatilidad es muy alta. Por otro lado, en estos contextos, para el que gusta tener una gestión activa de la cartera, es ideal. O sea, es ideal que le gusta tener una gestión activa. Obviamente siempre teniendo en cuenta los riesgos que eso lleva. Tener una gestión muy activa, mover mucho la cartera, por ahí trae asociados ciertos riesgos. Pero bueno, eso lo vimos la semana pasada con el S&P en máximos. Esta semana ya estuvo cayendo. Así que bueno, un poco decisión de tasa de la Fed.
de ayer fue dispar. De 8 miembros, o sea, 8 miembros a favor, 4 en contra. Eso no pasaba desde 1992. O sea, una reunión histórica, con uno de los miembros decidiendo un recorte de tasa de 0,25. Así que bueno, al final quedó en el rango de 3,5 y 3,75, sin decisión sin baja de la tasa, y pasó a haber una declaración un poquito más hawkish, como se lo conoce, más pro a subir tasa que a bajar. Eh, Powell en la conferencia empezó a decir que ya están preocupados por la inflación, ven una inflación más alta, y esto está pasando a nivel mundial, lo estamos viendo también acá en Argentina, es lo que se conoce como efecto de segunda ronda, cuando un shock inflacionario deja de ser un shock y pasa a ser, o sea, de algo transitivo pasa a ser algo permanente, y eso se desparrama en todos los sectores o en todas las industrias, lo que hace elevar en promedio la inflación. O sea, no es un solo sector, no es que hay un salto en un solo sector, sino que se empieza a desparramar en todas las industrias. Así que bueno, ese es un poco también el panorama con respecto a la tasa de inflación. Por el otro lado, también, ya que decíamos que Powell, esta fue la última reunión, la última meeting, el siguiente o el sucesor sería Kevin Warsh. Kevin Warsh estuvo haciendo conferencias en el Financiero del Senado. La Fed responde al Senado, no al Congreso, y para poder asumir tiene que presentarse ante un comité financiero del Senado y luego tener la aprobación del Senado. Y ahí tuvo unas declaraciones bastante, no alarmantes, pero bastante peculiares. O sea, quiere hacer varios cambios en lo que es la política monetaria de la Fed. Como primer noticia o primer comentario peculiar fue que él no cree o no le gusta lo que es el targeting inflation. O sea, no le gusta tener una inflación esperada y dar forward guidance. Forward guidance quiere decir, bueno, todos los miembros creemos que la tasa de interés va a estar en este nivel, el famoso dot plot, cuál es el crecimiento esperado, cuál es la inflación esperada. Bueno, él no le gusta eso, le gustaría cambiarlo, que no lo haga más. Por otro lado, también el indicador particular que usa la Fed es el PCE, que es el costo del consumidor, no es una inflación general como solemos ver acá, es más eh, restrictivo, más selectivo en los, digamos, segmentos para tomar en cuenta la inflación. Y él lo que dice, no me gusta un solo dato, quiero empezar a tener datos promedios trimestrales. Eso también sería un cambio. No es algo loco, porque ya la Reserva Federal de Canadá ya lo hace. Ellos miden de manera trimestral el promedio y en base a eso toman o no la decisión de subir o bajar. Bueno, Kevin Warsh lo que quiere es hacer eso, tener promedios trimestrales, ventanas trimestrales. Y por otro lado, también, como punto también a tener en cuenta, había un senador demócrata que dijo, yo no te voy a aprobar sin que le saquen a Powell el juicio que le hicieron el Poder Ejecutivo. El juicio viene por el lado de sobrecostos en una reforma de un edificio de la Fed de Washington y demás. Bueno, perdón, el senador demócrata decía, si no le sacan a Powell ese juicio, yo no te apruebo. Bueno, esto ya pasó a ser más rosca política, porque al final le levantaron el juicio a Powell, el senador lo aprobó y bueno, estamos muy cerca de que se dé que Kevin Burr que como presidente de la Fed. Por el otro lado, Powell queda como gobernador de la Fed, no es que se va. Ah, mira, bien. Así que Pero bueno, bastante peculiar, como decís, el cambio porque hasta donde yo tengo recuerdo, este dot plot o el forward
las tasas de referencia futuro esperadas es algo que se venía manteniendo independientemente de quién era el presidente de la Fed. Así que viene a cambiar Viene a pegar, todo. viene a patear el tablero un poco, así que bueno, veremos para adelante. Algo que se viene en discusión y que también lo hablamos en las reuniones anteriores es la independencia del Banco Central. Recordemos que Trump quiere bajar tasas de interés y Walsh está reconocido como una persona que no quiere bajar tasas de interés en el contexto inflacional. Entonces también un poco la conferencia que tuvo en el Senado iba por ese lado. Si ibas a bajar tasas de interés, si tú hablaste con Trump, si ibas a bajarla, y él claramente lo negó. Así que veremos para adelante. Si se mantiene esto, hay más probabilidades de que haya una suba de baja, que se empieza, una suba de tasas, a que se siga bajando la tasa. Eh, Recordemos que ya venimos con 3 reuniones consecutivas de tasas que se mantienen sin modificación, o sea, el famoso higher for longer. Así que vamos a ver cómo se mantiene hacia adelante. Sin embargo, por otro lado, estamos en un contexto totalmente diferente a lo que fue la guerra Rusia-Ucrania. Rusia y Ucrania, la guerra, teníamos tasas altas porque veníamos del COVID, que donde fue la subida de tasas históricas. Entonces teníamos tasas altas, había menos margen de maniobra para decir, bueno, seguimos subiendo la tasa. Y por el otro lado, el precio del petróleo tuvo un salto terrible, mucho mayor que el de este periodo. Entonces, ese es un poquito el contexto que tenemos hoy en día, tanto de inflación, de guerra. Así que bueno, ¿qué es un poco lo que estaban diciendo los principales bancos de inversión? Que hay que estar, y también lo veníamos mencionando en reuniones anteriores, hay que seguir con la diversificación. No estar posicionados únicamente en el S&P. O sea, estar diversificados en regiones. ¿Qué regiones? Todos los bancos de inversión dicen mercados emergentes. ¿Por qué mercados emergentes? Primer parte, recordemos, cuando hablan mucho de mercados emergentes es sudeste asiático, más que nada. Claro. ¿Por qué sudeste asiático? ¿Por qué? Porque son países exportadores de gas y de petróleo, o porque son productores de insumos para la IA, de inteligencia artificial. Entonces, están muy selectivos en ese sector, en mercados emergentes. Nosotros desde acá, de Argentina, tenemos un ETF para poder invertir, que es el EEM. Es un ETF que invierte sobre todo en empresas tecnológicas dedicadas a la IA. Y por el otro lado, el, el otro sector también sería América Latina. América Latina, si vemos cómo se estuvo dando la performance tanto de Chile, Brasil, Argentina, venimos con un retorno interesante, sobre todo en la bolsa de Brasil. Brasil viene subiendo 14% en lo que va del año. Y ahí también tenemos otro ETF que es el de América Latina, que podemos invertir en Argentina. Así que podemos estar diversificados a nivel local con esos dos ETF. Te hago dos comentarios, dos agregados. Recién, hace un ratito, participé del Comité de Agroeducación, en donde hablaba con Carlos Echepare y estaba Federico Zapata, el politólogo. Muy buen intercambio tuvimos, muy claro su análisis de la política local e internacional. Y un poco también lo que comentaba respecto, me hacía pregunta Carlos Echepare de si esta ayuda de Estados Unidos, a pesar de cómo vienen las cosas acá en Argentina, se mantenía. Bueno, y el comentario desde el punto de vista del análisis de cómo vienen las cosas allá de Federico era que, bueno, estamos en una situación con un presidente que no tiene una gestión a nivel gobierno, sino que es la gestión Trump y que es un país que nos tenía acostumbrado históricamente a tener instituciones fuertes y hoy en día eso se ve alterado. Fíjate que estamos hablando de la independencia del Banco Central, eso me hace más referencia a Argentina o a un país subdesarrollado que a primer potencia mundial. Que estemos poniendo en duda eso realmente es un cambio, Mm. por un lado.
Y después, bueno, esto de los mercados emergentes lo venimos comentando hace ya algunos otros encuentros. Obviamente que las cosas cambian, pero tampoco mes a mes, algunas obviamente se mantienen. Y comentando y agregando esto que vos comentabas de este vehículo de inversión, que ya sea para las carteras globales o las locales con los instrumentos a los que se puede acceder, este ETF, el EEM que vos mencionabas, tiene actualmente por sector un 32% invertido en tecnología, un 21% en servicios financieros, ahí ya tenemos prácticamente la mitad, y después en acciones cíclicas un 10%. Obviamente continúa con algunas otras ponderaciones menores, pero tenemos tecnología, servicios financieros y acciones cíclicas. El principal componente de este ETF EM que tiene acciones es una empresa muy importante de un sector que ha venido con un muy buen desempeño, que es el de los Ujú, semiconductores, que claramente está relacionado a esto que vos mencionabas de la inteligencia artificial, que era el tema que veníamos charlando antes de la guerra, ujú. un poco postergado, pero bueno, es también un game changer, o sea, una situación que viene a cambiar un poco cómo funciona todo, esto de la inteligencia artificial, y se vio un poco postergada con esto de la guerra. Pero bueno, el principal componente de este ETF, con un 13%, es Taiwan Semiconductor. Ujú, Después, exactamente. con un 5% le sigue Samsung, nada más ni nada menos, empresa tecnológica de Corea del Sur. Después sigue Tencent con casi 4%. Y es un ETF bastante diversificado, si bien, bueno, tiene la mayor ponderación, es importante, un 13% y después salta una del 5%. El resto de las ponderaciones son bajas y tiene otro tipo de empresas, ¿no? Pero bueno, es un vehículo bastante interesante. Es un vehículo recontra interesante que está diversificado, principalmente en lo que es el sudeste asiático. Tiene gran participación en China porque bueno, está Alibaba. Y otro comentario con respecto a la guerra, China tiene un beneficio con el resto de los países, si bien ellos son importadores netos de petróleo, tienen la principal reserva de petróleo, o sea, la principal reserva de barriles de petróleo propias. Entonces, son importadores, pero no están tan expuestos como otros países importadores, porque Están tienen estoqueados, digamos. tan estoqueado, exactamente. Entonces, si bien este ETF tiene participación en empresas chinas, China también está beneficiado por el stock que tiene de petróleo. Eso por un lado, este ETF es buenísimo. Y otro que es el de mercados emergentes, pero de Latinoamérica, que es ILF. Ese está posicionado específicamente en empresas de Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Así que una combinación de esos dos ETF serían muy buenos diversificadores a la hora de armar cartera en lo que es renta variable. Ahí te agrego lo mismo, ¿no? Bueno, servicios financieros en este ETF que vos mencionás es el principal componente. Y después, bueno, sigue con materiales básicos con un 20%, eso ya suma un 50% y algo de energía. El principal componente de este ETF es Vale. Después sigue Nu, que es una empresa que nos gusta mucho, del sector financiero. Le sigue Itaú, Petrobras. Tiene bastante de Brasil y de México, ¿no? Ujú. Sobre todo en sus posiciones principales. Y otro componente interesante, lo que es armado de carteras, es inteligencia artificial, que es claramente el sector que vas, desde mi opinión y de lo que estuve leyendo de opinión de bancos de inversión, va a ser el sector a por lo menos 2030 que va a ser el ganador, o se espera que sea el ganador. Y ahí tenemos el ETF SMH. SMH invierte en todo lo que son componentes o proveedores de inteligencia artificial. Yo saqué un gráfico interesante de Fidelity que muestra cómo el sector inteligencia artificial viene creciendo y cómo sus subsectores vienen creciendo. El principal sector dentro de lo que es inteligencia artificial es lo que es memorias. Todo lo que son chips para memorias, todo lo que son productores de memoria, por ejemplo, Micron, eh, bueno, Nvidia también, ¿no? Son empresas que vienen creciendo un montón.
El segundo sector que viene creciendo dentro de inteligencia artificial son los data centers. Son empresas que dan servicios para almacenamiento o generación de data centers. Y como segundo, como tercer sector, son los creadores de semiconductores, específicamente. Todo esto lo hemos encasillado en ese ETF de SMH. Que la verdad que bueno, tiene 100% tecnología, el principal componente con un 20% es Nvidia, después le sigue Taiwan Semiconductor, empresa también súper importante con casi un 12%, Broadcom y algunas otras más. Por lo tanto, lo bueno de estos instrumentos, que claramente el mercado argentino se ha ayornado a tener CDRs de estos ETF, porque básicamente, para quien no está tan en tema, los ETF, o en inglés quiere decir ETF, Exchange Traded Fund, fondos cotizables, son básicamente como fondos comunes de inversión, con la diferencia que un fondo común de inversión se suscriben o se rescatan. ¿Cuál es la implicancia? Los fondos que conocerán, quizás que no están tan en tema, los fondos bancarios, el fondo FIMA, el Superahorro del Banco Santander o algunas otras gestoras privadas, ¿no? Uno cuando compra o suscribe el fondo, lo hace a ciegas a un precio que se conoce al fin del día en cuestión, el precio de la cuota parte, ¿no? Y cuando rescatás, lo mismo. En cambio, el ETF cotiza como si fuese una acción. Ujú. Es un fondo diversificado, pero cotiza, arranca la cotización en el extranjero y va fluctuando. Obviamente que tiene que tener similitud con un fondo porque tiene componentes y su valor intrínseco, o sea, su cotización no debería distanciarse mucho de su valor intrínseco, si no daría lugar a arbitrajes, cosa que es más compleja para especialistas, pero el mercado ajustaría en ese sentido. Y bueno, el BIMA ha de a poco listado CDRs de 10 que para clientes con visión de largo plazo y no tanto foco en el trading de corto, nos da una herramienta muy noble para tener una diversificación eficiente en sectores o en países o en industrias, Ujú. sin tener que uno hacerlo por sus propios medios. Sí, exacto. Algo también, un beneficio que tienen los ETF, que es prácticamente los índices también lo tienen, no todos, pero por ejemplo el S&P lo tiene, que son market cap, es decir, se basan en base al market cap de las empresas. Si una empresa aumenta su market cap, el ETF va a aumentar su ponderación. Si baja el market cap, va a bajar su ponderación dentro del ETF. Entonces, no hay una gestión activa, pero se hace una gestión, una reponderación a medida de la evaluación de las empresas. Entonces, es un instrumento pasivo, pero que a la vez se va reponderando si alguna empresa va teniendo una mejor performance o va teniendo una peor performance. Así que son instrumentos recontra nobles para el armado de carteras. Ahí hago una aclaración, nuevamente para quien no está tan en tema, el market cap hace referencia al market capitalization o capitalización de mercado, que en definitiva es, explicado en forma sencilla, el patrimonio neto de cualquier empresa. Como bien sabrán, el patrimonio neto de cualquier empresa está compuesto básicamente por el incremento de los resultados. Si la empresa gana plata, va a incrementar su patrimonio neto. Entonces, los índices que ponderan por capitalización de mercado, por ende, por patrimonio neto de las empresas, claramente lo hacen en función a cuáles son las empresas que van quedando en el juego, las que ganan plata. Y las que tienen market cap o capitalización de mercado más bajo, naturalmente salen del índice. Por eso, en la industria de fondos comunes y de ETF, se hace una gran diferenciación entre lo que es gestión activa y gestión pasiva. Gestión activa es, perdón, gestión pasiva, como para arrancar con eso, es como nacen este tipo de instrumentos, que es básicamente replicar un índice Ujú. que se mueve eficientemente en función a la demanda de los consumidores. Y la gestión activa es la que tienen los portfolios managers decidiendo las ponderaciones, tratando de ganar alfa, o sea, de ganarle a esa gestión pasiva, ganarle a los índices, ganarle al mercado. Y hay de todo tipo, índices y fondos comunes de inversión o ETF
de gestión activa y de gestión pasiva. Exactamente, exactamente. Entonces, recapitulando un poco, tenemos tres ETF, la verdad que muy interesante para diversificarnos. A ver, diversificar no quiere decir eliminar la posición de Estados Unidos. No, Estados Unidos tiene que estar. es el... Como es Warren Buffett, ¿no? Sí, sí, tal cual. O sea, él es la principal economía del mundo, las principales compañías están en el índice, pero por ahí, en vez de seguir agregando ponderación, empezar a diversificarse en otros instrumentos. Uno es el de mercados emergentes, vuelvo a mencionarlo por si alguien no lo conoce, es EEM. Otro es el de países emergentes, pero de Latinoamérica, es ILF. Y otro, que sería el sector por ahí más pujante, o el que se cree que va a ser el ganador en los próximos 5 o 6 años, es inteligencia artificial, es el ETF de SMH. Con respecto a lo que sería renta variable, ya estamos un poquito más limitados a nivel local, porque no tenemos tantos instrumentos como para invertir en, eh, en países o en empresas de afuera, estamos más limitados. Pero, sin embargo, también recomiendan invertir en renta high yield, que sería renta de países eh, de calificación triple B para abajo. ¿Cuáles son esos países? De nuevo, países emergentes del sudeste asiático, México, Brasil, Chile, Argentina. Dentro de lo que son fondos comunes de inversión, hay algunos fondos que invierten en Argentina, que invierten en Latinoamérica. Entonces ahí hay algunas ALIC que dan fondos para sus clientes que invierten en Latinoamérica. Si alguien puede acceder a eso, puedo mencionar Balance, por ejemplo, tiene un fondo específico de Latinoamérica que invierte en novenes y en bonos soberanos de Latinoamérica. Ese es un fondo muy bueno. Por el otro lado, ONs Argentina. Seguir invertido en ONs en Argentina suma diversificación y un retorno por encima de lo que son países desarrollados. Entonces, ahí estamos un poquito más limitados, pero también tener esa diversificación en la cartera no está mal. Ahí Juan hace una pregunta para no pasarnos. ¿Qué ponderación porcentual en cartera le darías a cada ETF? Bueno, ahí va a depender mucho también el perfil, y esto lo mencionamos siempre. Uno hace un panorama general, después de manera particular, está bueno charlarlo de manera particular. Pero a ver, a grandes rasgos, por ahí, pensando en una renta, en un portafolio 60-40, 40% de renta variable y 60% de renta fija, dentro de ese 40 yo pondría un 15% a lo que es Estados Unidos y el resto lo dividiría en estos tres ETF. Ya después, si queremos ir un perfil un poco más agresivo, más ponderación en renta variable, pero manteniendo esa proporción, que Estados Unidos sea por ahí la tenencia más alta, pero diversificado o acompañado con estos tres ETF. Sí, dos comentarios. Hacías referencia instrumentos high yield, que básicamente son de alta renta, traducido al castellano, y que son de un segmento de riesgo, digamos, inferior a lo que es investment grade, que es grado de inversión. Exactamente. Que, bueno, donde cuando uno quiere obtener mayores rendimientos, claramente, bueno, tiene que ir a algo un poco de mayor riesgo para buscar esos retornos. Y después, bueno, la pregunta que hacía Juanjo es, bueno, crucial, porque por un lado es importante tener conocimiento o alguna visión de mercado respecto de las principales variables o sectores o empresas, decir, bueno, nos gusta esto, no nos gusta aquello y demás. Ahí, en el paso siguiente, la ponderación siempre va a depender puede llegar a ser distinta en distintos tipos de carteras de distintas personas, ya que el horizonte puede cambiar, la versión al riesgo, los objetivos y demás. Entonces, vos hacías comentario a una cartera hipotética 60% renta fija, 40 variable, cuando en realidad también comentamos que a largo plazo es al revés, o sea, 60 variable y 40 fija para carteras modelos estándar de largo plazo. Pero bueno, uno puede cambiar, esté muy bien en diferenciar, bueno, renta fija, renta variable. Ese 60-40 puede ser 60 renta variable o renta fija en función, como te digo, riesgo, objetivos y demás, o incluso distinto, 70-30 o lo que sea. Incluso también, para no ponernos más detallistas, pero
puede ser que haya otros componentes como alternativos o demás, otra clase de activos, ¿no? Pero, y después, ¿cómo distribuir dentro de renta variable? Esto es nuevamente consensuar con el cliente esa versión al riesgo. Pero objetivamente, más allá de las ponderaciones, la lectura que hoy se hace del mercado con todo esto que venimos hablando es que estos sectores son los que claramente mejor potencial tienen a cómo se está dando o reacomodando la economía global y el auge que está teniendo la inteligencia artificial y todos los sectores proveedores de esta industria. Exactamente, exactamente. Y ahí hago dos comentarios también. Uno, porque cuando uno menciona investment grade o high yield quiere decir triple B para abajo. Pero por ahí alguno nos puede decir, pero ¿cómo? Si las soberanas argentinas son triple A. Bueno, hay que hacer una pequeña distinción entre lo que es rating crediticio argentino y rating crediticio internacional. Tal vez una emisión triple A en Argentina es B- a nivel, con el estándar internacional. Claro. Se hace una pequeña distinción para decir, bueno, dentro de lo que es Argentina, estas son las principales empresas de rating crediticio. Pero Argentina tiene un perfil de riesgo B menos, Sí, sí. básicamente. Y como todos saben, el perfil de riesgo soberano acompaña el perfil de riesgo corporativo. Eso como pequeña distinción. Después también, ¿por qué también están muy abocados a lo que es mercados emergentes, tanto lo de renta variable o renta fija? Es porque mercados emergentes viene bajando las tasas de interés. Al contrario de lo que viene pasando con países desarrollados. Ayer tuvimos la decisión de tasas, ayer o hoy a la mañana, no, ya no me acuerdo, pero de tasa de interés de Brasil, la Selic, que estaba en 15% y ya es la segunda reunión que se viene bajando, 0,25, ahora está en 14,50. Entonces, los países emergentes vienen bajando la tasa. Argentina viene bajando su tasa. Se viene colocando tasas más baratas. Tenemos el AO 28 que ya está en un 8%, tenemos el AO 27 que está en un 5%. Está bien. Tienen un riesgo electoral en el medio, pero los países emergentes cada vez están saliendo con nuevas emisiones a tasas más bajas. Entonces, ese también es el porqué de estar posicionados en países emergentes dentro de la cartera. Entonces, ahí ya más o menos mencionamos renta variable, renta fija, y un gráfico que me saqué de un informe de Deutsche Bank, muy interesante, sobre el oro. Hacían un pequeño recap, una pequeña revisión de la historia entre lo que son reservas en treasuries, o sea, entre bonos del gobierno de Estados Unidos y oro. Desde 1990 hasta ahora bajó casi un 20% las tenencias de bonos del Tesoro de Estados Unidos en la reserva de los países a nivel mundial. O sea, en 1990 las reservas en bonos del Tesoro era del 60%, y ahora es del 40%. O sea, claramente los bancos centrales están vendiendo su tenencia en bonos del tesoro. ¿Y a dónde está yendo? Al oro. El oro pasó de ser aproximadamente un 5, un 10% a ser casi el 30% de las reservas de los bancos centrales. Y ahí es la escalada en el precio también, un poco la explicación. Y China también tiene algo bastante que ver con esto. Sí, o sea, todo lo que estamos mencionando se encadena de por qué los países emergentes también son seleccionados. Los bancos centrales venden sus tenencias de dólar, de bonos del Tesoro de Estados Unidos, y compran oro. Eso claramente es bajista para el dólar a nivel mundial. Si es bajista para el dólar, los países emergentes se recapitalizan, lo que está pasando en Argentina. Argentina tiene muchas causas, pero una de ellas es porque el dólar a nivel mundial está bajando. El DXY ya está en 98 unidades, básicamente. Entonces, acá tenemos dos puntos. Esto está favoreciendo a la renta variable y también está favoreciendo al precio del oro. Entonces, como commodity, dentro de lo que es commodity, el oro es un buen activo con perspectivas a futuro de seguir subiendo, de seguir teniendo una tendencia al alza. Y si el oro sube, por efecto inercia, el resto de los metales también suben. El cobre, la plata. Y estos tres metales en particular, por la guerra, estas últimas semanas, estuvieron cayendo. Entonces también es un buen momento para el que no está posicionado en metales preciosos, posicionarse
en estos metales, en este tipo de activos. Y recordemos que lo que es alternativos genera una fuerte descorrelación dentro de lo que es la cartera, porque son activos que van descorrelacionados con la cartera. Si bien, bueno, cuando hay estos shocks así a nivel mundial, todos los activos se comportan iguales, pero a la larga generan descorrelación, que es lo que uno busca dentro de una cartera a la hora de armar. Y ahí, relacionado con la pregunta que hizo Juanjo, normalmente, bueno, las posiciones en oro, como un activo de refugio, no solían superar el 5%, ya no entrando en un terreno especulativo, sino como algo más bien de cobertura. Eh, por lo tanto, en lo que es commodities en general, o metales en particular, para alguien que quiera también ese tipo de diversificación, pues llegar a ser una ponderación que pueda andar bien. Sí, sí, tal cual, tal cual. A ver, no va a ser la principal tendencia dentro del portafolio, pero tener una participación de un 5, 10, un 15 por ahí, no está mal. O sea, es darle diversificación a la cartera y a la vez teniendo un activo que tiene perspectivas a futuro interesantes. Otro comentario que hacían en el informe es cómo los países desarrollados bajaron su tenencia de oro y cómo los países emergentes subieron su tenencia de oro. Eso también es importante o interesante para tenerlo en cuenta. Así que bueno, ya con eso tocamos un poquito todo. Lo único que queda mencionar es ganancias de empresas tecnológicas. Ayer presentaron 4 de las Magnificent Seven. Acá cuento un poquito de historia para alguien que no lo sabe. Todo esto arrancó con el famoso FANG, Sí, me acuerdo. la sigla FANG, que era Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google. Claramente ahora Facebook ya no es Facebook, es Meta, y se le pasó a decir Magnificent Seven, que es Meta, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia, Google Tesla. y Tesla, exactamente, exactamente. Y ayer presentaron 4 de estas. Amazon, Microsoft, eh, Meta y no sé si me estoy olvidando alguna más. ¿Cómo fue la presentación de ganancias? Muy buenas, por arriba de las expectativas, pero ¿qué pasó? En algunas empresas, sobre todo Meta, que fue muy golpeada ayer en el post-mercado y hoy en la apertura, fue porque elevó sus gastos en CAPEX. Eso también lo mencionamos en varias reuniones anteriores, que se ponía en duda si las empresas tecnológicas iban a poder recuperar su inversión de capital que están haciendo. Bueno, todas lo elevaron un poquito, pero Meta lo elevó mucho más. Y eso hizo golpear a la empresa que hoy abrió con -6. O sea, Claro, cuando pase esto de la guerra, que era un poco lo que veníamos charlando antes, lo que se discutía era esto, CAPEX o Capital Expenditure, o sea, inversión de capital para crecimiento del negocio. Eh, lo que se venía analizando es que eran montos importantes y el mercado se ponía a analizar, bueno, el periodo de repago o qué rentabilidad debería tener cada una de estas empresas para poder recuperar esa inversión y que sea rentable para la empresa y por ende que la cotización acompañe. Eso después, bueno, obviamente se vio postergado por cuestiones estas geopolíticas, pero creo que es un factor importante. Y hoy en día es lo que está ocurriendo. Están en esta carrera entre las empresas tecnológicas, en quién invierte más, quién tiene esa mayor espalda para llegar primero y para posicionarse en un momento crucial del desarrollo de la inteligencia artificial. exactamente, exactamente. Así que bueno, esa fue un poquito la presentación. Hoy presenta Apple dentro de las Magnificent Seven. Y bueno, lo que impulsó las ganancias, sobre todo de Amazon, eh, Amazon, Microsoft, y ahora se me fue la tercera, es la parte de cloud, es la parte de la nube. O sea, eso la verdad que tuvo un muy buen performance. Estas son Amazon, Meta, Microsoft y Google, puede ser en la que hay. Eso. Meta no está dentro de lo que es cloud, lo que es la nube, ¿no?
guardar información en la nube. Sí está Amazon, Microsoft y Google. Y las tres compañías presentaron ganancias muy buenas, por encima de las expectativas, dentro de ese segmento. Y ahí también viene relacionado por qué la parte de semiconductores y por qué el tema de data center. Para poder hacer eso, necesitamos semiconductores, necesitamos data centers. O sea, si estas empresas son las que lideran el crecimiento tecnológico, claramente van a necesitar proveedores de los sectores que veníamos mencionando. Así que, mira, ya siendo prácticamente las 10 para las 12, para tampoco hacerlo demasiado extenso, siempre la idea de estas charlas es actualizar un poco de lo que viene sucediendo, traerlo o bajarlo a ideas concretas de inversión, pero lo que por ahí nos podemos llevar como una especie de conclusión es estos sectores que siguen siendo pujantes y en donde quien esté de acuerdo tolere el eventual riesgo y tenga un horizonte relativamente amplio, superior a un año o más, son los sectores en donde nos sentimos cómodos posicionándonos en este tipo de carteras. Y reiterar de que, bueno, en la charla esta puntualmente hace referencia a lo que es inversiones globales que se pueden llevar a cabo en cuentas foráneas, también en cuentas locales con los instrumentos a disposición, como comentábamos, los CDRs de ETF y demás. Bueno, un poco a modo de repaso, ¿no? Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, como siempre decimos, ahí Angie subió en el chat todas nuestras redes y formas de comunicación, mail, Instagram, bueno, demás. Esto, como siempre, va a quedar grabado para que quien quiera verlo después en diferido y también quiera compartirlo. Pero bueno, un poco eso. Y también para quien tenga alguna consulta y quiera llevar en concreto una cartera de este tipo, obviamente nos escribe y nos ponemos a disposición, generamos una reunión presencial o a distancia y ahí charlamos puntualmente a medida cómo se podría llegar a hacer una inversión hoy en día, con qué ponderaciones y demás. Pero a grandes rasgos, panorama de tasas, panorama de los distintos países, de los sectores que son o pensamos que pueden llegar a ser más pujantes y hacia dónde puede ir medianamente la cosa. Exactamente, exactamente. Hay un montón de variables a monitorear para adelante, así que creo que la próxima charla va a ser también movida. Espero que tengamos nuevas conclusiones o un panorama más claro de lo que va a pasar con la guerra y la inflación. Y vamos a tener la primera reunión ya con Kane Porsche. Claro, tal cual, a ver si implementa todos estos cambios que mencionás. Va a ser interesante de seguirlo y ver cómo se va acomodando y si tiene éxito en esta propuesta que he hecho, ¿no? Exactamente. Así que bueno, sin más, para tampoco robarle tanto tiempo, con esto ya vamos a ir cortando. Quedamos atentos a cualquier consulta o contacto que nos quieran realizar, tanto sea por redes o por privado. Estamos atentos a preguntas, consultas de lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a los que se sumaron, a los que comentaron, preguntaron y bueno, nos vemos en esta charla de House View Global dentro de 4 semanas. Sí. Nos encontramos en 2 semanas para lo que es la visión local, con Patricio nuevamente. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos pronto.